Hace unos días estábamos con Martita viendo una serie coreana. Le tomamos el gustito a las series coreanas. Muy interesante porque cada dos minutos en la serie están comiendo, ¿no? Y ver las diferentes culturas, los vínculos familiares, es muy interesante, muy interesante. Pero esta era una serie histórica que relataba en los tiempos de la ocupación japonesa en Corea. No recuerdo bien el año exacto, pero era como de 1905 a 1945, algo así fue. Mira, vamos a ponerlo acá porque lo voy a patear sin darme cuenta. Ahí está, gracias. Y claro, Corea tiene una historia de 5.000 años, una cultura de más de 5.000 años, imagínense. Y sufrió muchas ocupaciones. Yo tampoco soy un experto, pero esta era una de las principales y las más dolorosas, ¿no? Ahí, que fue hasta 1945, y muestra una historia de amor, muestra una historia, bueno, de los pueblos, lo que pasaba entre los japoneses y los coreanos, y era el tiempo de la ocupación japonesa. Los japoneses también habían entrado en guerra contra Rusia, habían ganado una guerra, una potencia tremenda, y Corea era algo como chiquitito, no solamente, y eso que era todo una sola Corea, no es como ahora la vemos Corea del Norte y Corea del Sur, y comienza a mostrar que aunque había un rey, estaban las fuerzas externas, las fuerzas foráneas de ocupación, y allí estaba la gran resistencia. Había una ocupación extranjera que estuvo allí por varias décadas, pero ellos sabían que tenían su propio rey, los coreanos, ellos sabían que era su propia nación, y que esa ocupación requería que hubiera una resistencia hacia la completa liberación. Así que yo pensaba, esto tiene tanto paralelismo con este tiempo que estamos viviendo, como pueblo del Señor, esta guerra espiritual que nosotros hoy estamos viviendo. Lo que está pasando no solo en Argentina, en cada país del mundo, porque tiene diferentes matices, diferentes colores, diferentes texturas. Uno ve ahora, hablando con mis hermanos en Afganistán, de Jukum, Afganistán, cómo están luchando para los que quedaron dentro de Afganistán que puedan estar protegidos. Otros, los que estaban más expuestos en frente de los talibanes, cómo hacer para que puedan salir. Entonces, para algunos se trata de cómo salvaguardar sus vidas adentro, y para otros se trata de ver cómo conseguir ponerlos en esos vuelos humanitarios que puedan ir hacia otros lugares. Y es muy interesante porque incluso salió un artículo aquí en Argentina de lo que pasó con los refugiados sirios, cómo se podría replicar con los afganos si vienen a Argentina. Salió el otro día, y yo digo, a ver este artículo, y abro el artículo, no me acuerdo si era en Clarín, y decía de las organizaciones que estuvieron siendo ayuda, que las que más se han mantenido, y dice, son 3, y menciona una, menciona otra, y la tercera dice, la organización evangélica Juventud con una misión Jukum. Digo, wow, Señor, hay diferentes situaciones en diferentes naciones, pero son batallas espirituales. Otros la tienen muy fuerte con la ideología de género, otros con la religiosidad, otros con el secularismo, otros con la muerte, la violencia, el suicidio, el narcotráfico, y la lista podría ser enorme. Hay algunos países que tienen esta batalla espiritual que se refleja a través de la persecución física, otros persecución política, persecución mediática, laboral, social, le podríamos llamar, diferentes olas y estrategias de persecución. Algunas que son, que tienen producen los mártires, como fue con Esteban, pero otras que están dirigidas a dañar la reputación o el testimonio, el buen nombre y honor de pastores, de misioneros, de líderes, y mostrarlos como criminales,
mostrarlos como los que son profetas del odio. Es muy interesante que pastores de Canadá me decían hace un tiempo atrás, mirando las movilizaciones que hacíamos aquí y que hacemos aquí en defensa de las dos vidas, me decían, nosotros no podemos hacer eso en Canadá, las iglesias. Digo, ¿por qué no pueden hacer eso? No, nos clausuran el templo. ¿Cómo que te clausuran el templo? Claro, porque el aborto es absolutamente legal en Canadá y si nosotros hacemos una movilización pro vida, estamos realizando una actividad ilegal porque estamos yendo contra la ley. Así que perdemos, nos clausuran el templo, nos quitan la licencia como ministros de culto. Imagínate, en Canadá, algunos predicadores y pastores en Europa ya no pueden citar algunos versículos que tienen que ver con la pureza sexual. No los pueden citar, no los pueden proclamar. Lo que más pueden hacer, porque están siendo observados, lo que más pueden hacer es citar el texto bíblico más o menos así. Queridos hermanos, quiero invitarles a que ustedes consideren la palabra del Señor, cita en Gálatas tanto, 1 Corintios tanto, para que la puedan meditar en la intimidad y en la profundidad de sus corazones. Punto. No lo pueden ni siquiera leer si ese pasaje de la Biblia es medio y mal visto. Entonces, hay diferentes realidades, pero todos estamos luchando contra la ocupación extranjera. Y esta ocupación extranjera no es otra vez de un país más poderoso sobre un país más pequeño. Tiene que ver con una ocupación espiritual. Y es interesante, hoy compartía con un grupo ahí en el CNO, hoy a la tarde temprano, este pasaje de Mateo capítulo 4, del verso 1 en adelante. Parece como una contradicción. Parece como un choque. Digo, pero ¿es Dios o es el diablo? ¿Y por qué si el Señor quiere y la voluntad de Dios, por qué el diablo se mete, interviene? ¿Dónde está Dios acá? Y comienza allí algo medio extraño, porque dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Estamos hablando del Espíritu de Dios. Es este Espíritu con mayúscula. No era un espíritu diabólico, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? ¿Con qué propósito el Espíritu de Dios lo lleva a Jesús al desierto? ¿Para qué? Para que el diablo lo sometiera a tentación. Pero ¿cómo el Padre, el Espíritu, le va a llevar a Jesús al desierto para que el diablo lo someta a tentación? Después de ayunar, una actividad bien espiritual, después de ayunar 40 días y 40 noches, o sea, bien cerca del Padre, esa intimidad, un ayuno de 40 días, uno diría más sensible al mundo espiritual, después de ayunar 40 días, tuvo hambre. ¿Y cuando vino el tentador? O sea, en el momento de mayor espiritualidad, pero mayor debilidad física. En ese momento, después de ayunar, orar, porque el Espíritu le llevó al desierto, aparece el enemigo. Aparecen estas fuerzas de ocupación contra las cuales nosotros luchamos. Y dice, y apareció el enemigo y le propuso, se acercó y le propuso. Es un gran negociador, el diablo. Padre de mentira, gran argumentador, nunca va a venir con una idea chocante a nuestra razón. Si hablamos del aborto, el diablo nunca va a decir, qué bueno, dale, abortá y matá una vida. Nunca va a venir con ese argumento. Siempre viene con argumentos que suenan bien. Tengo derecho sobre mi propio cuerpo. Y así con todas las cosas. Ser alguien en la vida, tengo derecho a ser feliz. Y tantas cosas que parecen lógicas, buenas. El diablo es experto argumentador para meter sus mentiras con argumentos friendly, diría, amigables, que suenan bien a nuestro oído. Y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras
que se conviertan en pan. Comienza en estas 3 escenas que estamos viendo ahora, comenzamos a ver ahora, comienza en las primeras 2 con una provocación. A ver, demostrame, a ver si sos. Y como hemos dicho algunas veces, parece esa provocación, a ver si sos macho, a ver si podés, a ver si sabés, a ver, mostrá que podés. Si sos el Hijo de Dios, tanto que te la das, que sos el Hijo de Dios, Salvador del mundo, a ver, mostrá y transforma estas piedras en medio del desierto, que no sirven para nada. Acordate que estás con hambre, ayunaste 40 días en plena comunión con el Padre, te trajo el Espíritu, viniste acá con propósito divino, y el diablo dice, a ver, si eres el Hijo de Dios, ¿acaso el Padre no te trajo, el Espíritu no te trajo hasta acá? Si eres el Hijo de Dios, hace que estas piedras se transformen en pan. Comienza a obrar, a atacar en medio de la necesidad. El enemigo viene en medio de nuestra necesidad, en medio de la necesidad económica, en medio de la necesidad de recursos, viene ahí, en medio de nuestra necesidad de salud, viene ahí, a ver dónde está el poder de Dios, a ver dónde está. Hace que estas piedras se transformen en pan. Y ustedes conocen la respuesta. Jesús le contesta, escrito está. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Así que Jesús le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, no dice que no va a vivir de pan, no solamente de pan. Jesús reconoce que hay necesidad. No solamente de pan, no es solamente con la provisión. Claro que necesitamos comer, claro que necesitamos mejor ingreso, claro, a todos los que nos están siguiendo por las redes, claro que el Señor conoce nuestra presión, pero no solamente resolviendo el problema, no solamente proveyendo para la necesidad nuestra, no solamente de ahí está la vida, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que viene del trono de Dios, que viene del corazón de Dios, de toda palabra, y no la palabra del texto bíblico solamente, sino de la palabra encarnada, de la palabra viva, de la palabra esa dinámica, esa palabra que opera, que transforma, que cambia, que sana, que desafía, esa palabra que es orgánica, que está ahí dando vuelta, sanando y transformando, llenando. Así que le dice, de toda palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces viene la segunda instancia. El diablo lo llevó a la ciudad santa, hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces en piedra alguna. Ahora, miren la perversión del enemigo, que el diablo hasta le lleva a la ciudad santa. El diablo no tiene problemas con las instituciones cristianas. No le tiene miedo a Jucún. No le tiene miedo a la unión de las asambleas de Dios. No le tiene miedo a la iglesia bautista. El diablo se puede hasta reír de las instituciones. Ahora, el diablo puede tener pánico de los jucumeros, de los hijos e hijas de Dios, de aquellos que aman, siguen, dependen del Señor, de aquellos que le creen, de aquellos que le obedecen, de aquellos que andan en luz. El diablo tiene pánico de hombres y mujeres que toman las armas para pelear, que son la gran resistencia en medio de fuerzas de ocupación. Así que viene con la segunda tentación y lo lleva a la ciudad santa. Y no solamente a la ciudad santa, sino que a la parte más alta del templo, a lo más sagrado, a lo más cercano a Dios que pudiera haber en forma visual. Y no solamente le lleva a la ciudad santa, no solamente lo lleva a la parte más alta del templo, sino que le cita en las Escrituras. El diablo, imagínate, el diablo dice, está en la Biblia, Deuteronomio 4:14, ¿acaso no lo leíste? ¿Vos sabés que el diablo conoce la Biblia mejor que vos y que yo? ¡Wow! Y va a usar todo lo que puede usar el padre de mentira para retorcerla y refregármela en la cara y hasta usar la propia palabra de Dios para ponerte bajo
condenación, culpa, separación de Dios, cuestionar a Dios. Ahí estaba uno llamado Gedeón. Cuando el ángel del Señor dice, el Señor está contigo, él dice, si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué nos pasa esto, esto y esto? Respondió con la realidad. Y Gedeón todavía no entendía ese propósito mayor, que era contra la ocupación de los madianitas, todo lo que Dios quería hacer. Así que el diablo no tiene problema ni con la ciudad santa, ni con la parte más alta del templo, ni siquiera con argumentar o manipular versículos de la Biblia. Le dijo, tírate de allá arriba, porque escrito está, va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. ¡Wow! El diablo sabe manipular las escrituras. Pero aún así Jesús le contestó, escrito, ¿cómo le contestó? Escrito está. ¡Wow! No pongas a prueba al Señor tu Dios. Segunda tentación. La primera, en medio de la necesidad. La presión de la necesidad. La segunda era en medio de la religiosidad. Aparentar, seguir por afuera como si todo estuviera bien, pero hay pecados sin confesar, hay heridas sin sanar, hay ataduras sin cortar, y seguimos adelante. Hasta tenemos el lenguaje. Hay países que tienen el lenguaje cristiano. El lenguaje, el vocabulario entre la gente. ¡Bendito! ¡Gloria de aleluya! Y no solamente en español, también en otros idiomas. Donde la gente ya hasta generación tras generación conocen los himnos y los wow, el Amazing Grace. Todo el mundo conoce Amazing Grace. En algunas naciones. Ya está metido aún en la cultura. Oh, Happy Day, día feliz, y tantos otros. Y que lo canta todo el mundo. Así que el diablo no tiene problema aún con las expresiones culturales, artísticas. Es increíble, uno ve los grandes cantantes de Estados Unidos y casi todos, cuando uno le ve de dónde comenzaron dentro de la iglesia. Aquel James Ramsey, I feel good, dentro de la iglesia. Whitney Houston, dentro de la iglesia. Y ni hablar de Justin Bieber y un montón de otros más, y con la otra chica que no me acuerdo. Y vos vas ahí, Miley Cyrus y todo. ¡Ay, la iglesia! Así que parece que el diablo no tiene mucho problema con la iglesia institucional o una base operacional de Jesús. No tiene mucho problema. Él tiene problema con hombres y mujeres que aman apasionadamente a Jesús y quieren hacer su voluntad. Así que el diablo tuvo el descaro, se atrevió a través de la religiosidad mostrar, mira, te llevo a la ciudad santa, te llevo a tu propio terreno, Jesús, a lo más alto del templo, y hasta te uso, saco la espada de la Biblia, de las escrituras, el espadeo bíblico. Dice, escrito está, Jesús, escrito está. ¡Wow! Así que el diablo también ataca sobre la ambientación religiosa de aquello que es de Dios o que es parecido a lo de Dios, pero que está pintado. ¡Wow! Que el Señor no me diga nunca, ni te diga nunca, sepulcro blanqueado. Porque tienen apariencia que están vivos, pero están muertos. Así que este era el segundo campo de ataque del enemigo. Pero no podía hacer nada porque Jesús le dijo otra vez, escrito está. Pero llegó un tercer escenario muy distinto a los primeros dos. Este era distinto. Este era sí una fuerza de ocupación. Los primeros dos, el diablo quería llevarlo a su terreno y ver cómo hacerlo, trampearlo a Jesús. Pero el tercero, de nuevo verso 8, lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta. Ya no era la cúspide del templo. Y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor.
Otra versión dice todos los países del mundo y su gloria. Otra versión dice todos los países del mundo y su grandeza. A veces pienso, ¿le habrá mostrado Argentina? Porque ¿dónde está el brillo y el esplendor? Pero si ese escenario se hubiera dado en este tiempo, en este momento, por supuesto que le hubiera mostrado Argentina. ¿Se entiende lo que digo? Proféticamente también incluía todos los reinos de este mundo. Y se refiere a países, gobiernos humanos. Les mostró todos los países del mundo. Gracias. Y su poder, su potestad, su brillo. Hubo uno que vio el brillo también de una nación gloriosa, de lo que era el imperio babilónico. Y Daniel, que no se dejó deslumbrar por el brillo de Babilonia y propuso en su corazón que no contaminarse. Así que el diablo lo llevó a un lugar más alto. ¿Para qué? Más alto, el más alto de todo. Para mostrarle, darle una panorámica de todos los imperios, de todos los reinos, de todos los poderes políticos. Y la majestad, el poder, la fuerza, el dominio, el control de las naciones de la tierra. Y ahí comienza un escenario un poquito distinto. Y le dice el diablo, todo esto te lo voy a dar si postrado me adoras. Todo esto, en otras palabras, lo que el diablo le está diciendo, un momentito, ahora la tercera es la vencida, la tercera tentación. Todo esto es mío. Jesús, todo esto es mío. Nosotros decimos, no, pero Él está sentado en el trono, Rey de Reyes, Señor de Señores. Claro, pero hay fuerzas de ocupación momentáneas. Fuerzas de ocupación. Y el diablo dijo, todo esto es mío. Todo esto te lo daré. O sea, lo tengo yo. Lo tengo yo. Aunque sea tuyo, Jesús, pero lo tengo yo. En esta etapa, en este momento, yo sé, el diablo dirá, que tengo los días contados. Yo sé que va a venir una manifestación gloriosa. Yo sé que toda la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Yo sé que a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, todas las cosas serán reconciliadas con el Padre. Pero por ahora lo tengo yo. Lo tengo yo. Son las naciones de la tierra, de los países, de las ciudades. Las tengo yo. Primero se las mostró, Se las mostró. Como si Jesús no lo supiera. ¿Ves todo esto? Mirá qué interesante. Mirá el imperio romano. Mirá allá, mirá acá. Ahora, interesante que cuando Jesús se despide de los discípulos, tomaba Mateo 28, Marcos 16, 15, ¿qué le dice? Vayan por todas las naciones, por todas las etnias, por todos los grupos, por todos los países, con todas las traducciones y adaptaciones que vos puedas y yo podamos darle a esos pasajes. Pero en definitiva, vayan a todo el mundo. Van a ir hasta los confines de la tierra, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero con un poder que no era específicamente ese poder que el diablo quería negociar con Jesús. Por eso Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Y el diablo le dice, todo esto te lo puedo dar, No tenés que llegar a Marcos 16, 15. Jesús, no tenés necesidad de ir a la cruz, ni resucitar de los muertos, para luego decir, toda autoridad me es dada, por tanto, id. No es necesario, lo podemos obviar. Podemos ir por un atajo. Si estás escribiendo algo, ponete la palabra atajo. Pero Dios tiene procesos. Dios tiene momentos, usa personas de diferentes formas. El Señor va produciendo distintas musculaturas en medio de su pueblo. Y hay 40 años de desierto, 400 años ahí de los hebreos,
en nuestra vida toma el tiempo que quiere tomar para hacer lo que Él quiere hacer, conmigo y a través de mi vida. Amén. Así que el diablo le ofreció un gran atajo. Mira, no tenés por qué llegar a la gran comisión y decirle a los muchachos, no tiene que andar sufriendo con todo después la persecución, después viene Nerón, después incendia Roma, los mata a todos, los pone en el circo romano. No tienes que pasar por nada de esto. Ahora, cuando el diablo a través de la persecución física no pudo parar a la iglesia en los primeros 3 siglos, donde no tenía ni siquiera templo, no teníamos templo, éramos grupos nómades en muchos casos. Entonces el diablo va a esta cosa, a la tentación número 2. Y entonces a través de Constantino, y ahora hacemos oficial, la religión oficial de todo el imperio es el cristianismo. Y todos habrán dicho, gloria a Dios, imagínate, no teníamos un mango. Ahora tenemos los recursos del gobierno. No teníamos dónde congregarnos. Ahora el emperador nos da todos los templos paganos, nos lo da a nosotros. Maravilloso. Y ese fue el principio de la ruina. Porque la iglesia no entendió, quiso un atajo. El diablo lo subió a la parte más alta del templo y ellos dijeron, ¡lancémonos! Y se lanzaron y se rompieron la cabeza. Porque el Señor no estaba allí. Así que todo esto te daré si postrado me adorares. No tenés que pasar por Mateo 28, Jesús no tenés que pasar por nada de esto. Ni por Hechos 1:8. Claro, como muchas veces enseñamos, como la iglesia no respondió en Hechos 1:8, 5 o 6 años después tuvo que venir la persecución de Hechos 8:1 con Saulo de Tarso. Y dice que este Saulo de Tarso no es que persigue a la iglesia y los creyentes decían, pues mira que viene Saulito persiguiéndonos, vámonos, huyamos para Damasco. Fue traumática. Dice que Saulo causaba estragos en la iglesia. Estragos, o sea, destrucción. Era una tortura. ¿Vos creés que la gente, cuando separaban a hombres y mujeres, llevaban a los papás, los nenes quedaban solos, la gente decía, gloria a Dios, aleluya? Había llanto, había grito, porque fue traumático. Así que ahí estaba, yo todo esto lo podemos obviar. Negociémoslo, Jesús. Negociémoslo. No tiene por qué haber torturas. No tiene por qué morir después Esteban apedreado de acá un tiempito. No tiene por qué haber la persecución. Lo negociamos. Todo esto te lo facilito. Ni siquiera vas a tener que ir a la cruz, ¿entendés? Yo te lo doy. Te doy todo el poder de los países del mundo y su gloria y el control y el poder, la magnificencia, el atractivo, todos los recursos. Te lo doy todo porque soy la fuerza de ocupación. Tan solo si postrado me adoras. Parecía tan... Bueno, es un ratito que... Bueno, negociamos. Y Jesús le contestó otra vez, por tercera vez, escrito está. Vete, Satanás, porque escrito está. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Cuando el diablo escucha esta palabra, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, entonces el diablo lo dejó. El diablo lo dejó. Cuando hay un pueblo que adora a Dios, y cuando digo adora no es solamente levantar las manos y cantar Señor yo te adoro, me refiero cuando hay un pueblo rendido a los pies de la cruz. Cuando hay un pueblo sometido de corazón, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo renuncio. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Señor, todo, mis sueños, mi futuro, mi pasado, mi presente. Señor, la justicia en mi vida, las afrentas que recibí, todo te lo entrego a ti como una ofrenda. Los dones que me diste, los dones que no me diste. Las afrentas que tuve que vivir, Señor, te lo entrego todo en un acto de adoración, todo es tuyo, tú eres Dios. Cuando entramos en esta adoración, el diablo tiene que soltar la mano.
tiene que soltar la mano. El domingo pasado sucedió algo muy interesante. Y cuando lo que voy a decir no me refiero a un espacio político, me refiero a nuestro rol, aún en una esfera tan importante como es la esfera de gobierno. En Jucum hablamos sobre las esferas de la sociedad y una, obviamente, es gobierno. Y cuando reconocemos esta lucha espiritual que tenemos en todos los campos, en todos los países, que tienen, como dije al principio, diferentes colores, diferentes matices, diferentes contextos, pero siempre podemos volver a este pasaje con el cual quiero ir cerrando, que es Efesios capítulo 6. Y después de toda la palabra que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, en el verso 10 él comienza diciendo, por último, o sea, en conclusión, o sea, para cerrar, para enfatizar, para remarcar, muchachos en Éfeso, quiero decirles algo. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Fortalezcanse. Segundo, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para mostrar qué brillo tiene la armadura, para caminar ahí. Toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a todas las artimañas del diablo. Está bien interesante hasta acá, bueno. Y el verso 12, porque nuestra lucha, nuestra batalla, no es contra seres humanos, no es contra tal o cual gobernante, no es contra tal o cual vecino, no es contra tal o cual, ni con mi suegra, ni con este, ni con el otro, ni con el que me estafó, con aquel que no me paga, con aquel que prometió y no cumplió, con aquel que me trató mal, me rechazó injustamente, con aquel que me hizo vivir un momento duro en mi vida, con aquellos que me abandonaron, me traicionaron. Nuestra lucha no está ahí. No es contra nombre y apellido. Nuestra lucha no es contra personas. Claro que lo conocemos de memoria, pero es más fácil pensar nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ahora, cuando eso lo traduzco a nombre y apellido, ahí es otra historia. ¿Sí o no? Ah, sí, hermano, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿sí? Okay. Pero esa no es contra carne y sangre, tiene nombres y apellidos. Y muchos nombres y muchos apellidos. Ese líder, ese pastor, ese esposo, esa esposa, ese hijo, ese padre, ese vecino, y lo que fuera, tiene nombre y apellido. Así que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Cuando yo veo a algunos de nuestros líderes criticar tan duro o tan sin amor a cualquier gobernante, sea el que fuera, de cualquier partido, digo, Señor, danos tu temor. Porque podemos ver toda la maldad, pero Señor, nosotros somos ciudadanos de otro reino. Somos ciudadanos de otro reino. Y tenemos que tener una mirada aún de que esta persona no te conoce. Y se va al infierno porque no te conoce. Señor, y quiero orar para que toda mentira del diablo que está bloqueando su mente, cerrando su corazón, cortar ataduras del diablo y si es necesario quebrantarlo, Señor, pero para que pueda ser parte. Miren, hoy tuvimos esta tarde ahí una santa cena en el CNO con algunos hermanos, y dice, para que este tipo, esta mujer, aquel dirigente, también un día vengan a participar de la cena del Señor. ¿Tomarías la santa cena con algunos de esos? Y no hablo solamente de políticos, hablo de esos otros que son parte de ese círculo, carne y sangre. Y uno dice, con cualquiera sirve, yo perdono pero no olvido. Nuestra lucha, nuestra batalla, nuestro diente apretado, cuchillo entre los dientes, no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades de maldad, autoridades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¡Wow! Pónganse la armadura para que cuando llegue el día malo puedas resistir hasta el fin.
Señor. Este domingo pasado, les decía, unos cuantos de los que están aquí fueron para ayudar a fiscalizar un recuento de votos de la justicia electoral en La Plata. Es cierto que fuimos para ayudar a un proceso donde nuestros hermanos, Cintia, Joto, Gastón Bruno, eran precandidatos, y ellos nos hablaron que tenían una gran preocupación, porque muchos de los votos que estaban registrados para la categoría para concejales no estaban reflejados en la línea de diputados, y eran muchos. Y como todos hemos escuchado, no habían pasado ese umbral, esa línea del 1,5%, y quedaron afuera. Quedaron fuera de carrera para seguir a las elecciones del 14 de noviembre próximo. Y ellos me comentaron diciendo: Alejandro, acá hay algo que no es verdad. No hay justicia. No que hubo un fraude, pero hubo un grave error de asentar los datos, los votos de las planillas. Y eso es lo que nos duele, porque los votos están. Nosotros sabemos que pasamos las PASO, pero no teníamos suficientes fiscales para controlar, para ver que cuando se abren las urnas se asienten bien los votos, y una impotencia porque somos un espacio pequeño, y por no tener fiscales suficientes para controlar pasaron todos estos errores. Es decir, nosotros creemos que hay más de 6.000, 7.000 votos que no fueron contados y podríamos pasar a la siguiente ronda. Y cuando escuché esto digo: Señor, aquí hay una batalla espiritual. Y pongo esto como ejemplo de muchas otras situaciones que hemos vivido, estamos viviendo y vamos a vivir. Y no hablo solamente de una elección. Así como te conté la historia de la ocupación japonesa, te cuento esto que es historia reciente de días. Y varios de ustedes fueron desde la mañana a la tarde y era revisar las planillas, pero el porcentaje mucho estaba ahí a la puerta, pero no llegaba, pasaba 1,50 y bajaba 1,49, y bajaba y subía, y bajaba y subía. Y ellos me dijeron, el apoderado me decía: la única forma de poder verificar realmente esto es que se abran las urnas, no solamente el control de la planilla, que se abran las urnas. Ahora, esto nunca se hizo en la historia, que un partido político pida al juez electoral que abran las urnas. Se pidió, pero el juez nunca lo concedió. Lo que a veces hacía un juez, cuando él veía que había una urna rota, cuando los jueces veían que no importa de qué partido perjudicar, decían: bueno, ábranme esta urna, abran aquella, abran la otra de allá. Pero a pedido de algún partido nunca había sucedido. Y entonces se iba un día, otro, pero todo para revisar la planilla. Y llegó el domingo pasado, y en la noche anterior el Espíritu Santo me inquietó que tenía que ir. Yo la verdad no tenía ninguna gana de ir. No tenía ninguna gana de ir. ¿Qué? Martita, ¿qué querés que vaya? Y el Señor me dijo. Y claro, como Marta me dijo primero, yo no tenía muchas ganas y Marta no quiso insistir. Pero parece que el Espíritu Santo la escuchó a Martita. Y me comenzó a molestar a mí. Ir hasta La Plata. Domingo, ir allá para La Plata. No, la verdad que no tenía ganas. Pero el Señor me comenzó a inquietar. Hay un campo de batalla. Que no era encontrar los votos, era enfrentar al diablo. Porque él tiene la fuerza de ocupación en esto y en cientos de miles de otros temas. Y nuestra lucha no es para enfocarnos contra contra el otro, con lo demás allá, y otra vez en todos los ámbitos: las artes, la ciencia, la educación, las relaciones familiares, en todos los ámbitos. Incluso la de gobierno, donde el diablo dice: yo tengo la fuerza de ocupación, yo la tengo, todo esto te lo puedo dar. Si
postrado me adoras. Así que llegamos allá. Y estos hermanos, Cintia y Gastón, estaban pidiendo al juez que abra las urnas. Pero la respuesta de la secretaria, de los jueces, del juez, decía, no, esto no se hizo, no se hace, hay que seguir chequeando los planillas. Y para mí fue una experiencia en un momento, porque me puse solo después del mediodía en el balcón, donde está el lado del juez, ¿no? Un balcón grande que hay ahí, no me acuerdo. Y me puse, el Señor me guió y me puse a reprender al diablo. Diablo inmundo, asqueroso, no puedo reproducir todo lo que le dije. Te reprendo, te pateo, te echo fuera, te corto, suelta ahora. Y comencé a orar por el juez, todo bloqueo mental, toda dureza de corazón. Y ahora reprendo, y ahora yo tratando de disimular para que si alguien me veía de lejos, diga que este tipo está medio de tomate. Pero el Señor me llevó a la resistencia. El Señor le había puesto en el corazón a estos hermanos de que tenían que pelear por la apertura de urnas. Y ellos estaban, pero no había novedad. Y ahí estaba yo, y digo, para esto te traje. Para que te pongas ahí frente al diablo y lo reprenda y resista, para que suelte sus garras de esto y de muchas otras situaciones. Lo electoral es una circunstancia nomás. Y ahí se parecía que te mordía el diablo. Y yo no recuerdo exactamente a qué hora fue, a lo mejor algunos que estaban presentes, pero creo que fue como 2:30, 3, no me acuerdo en qué momento, 2 de la tarde. Volvimos ahí. Imagínense, en total 200 empleados de la justicia electoral trabajando. 200. Más todos los fiscales de cada uno de los partidos que estaban ahí. De los partidos y de las internas. O sea, estaban los de Santilli, estaban los de Manes, estaba esto, no sé cuántos cientos de personas había en total. Con alguien de la justicia electoral, con la gendarmería por ahí, todo. Y de repente entra la secretaria del juez con un megáfono. ¿Alguien estaba en ese momento de los que está aquí? Entra con un megáfono y dice, por decisión no me acuerdo qué fue, del juez electoral se determina la apertura de urnas y solamente se van a contabilizar los votos de este partido, de Gastón y Cintia. Imagínate, no lo puedo creer. Mucha gente estaba orando. No es porque fue un iluminado orar, pero digo, era lo que a mí me tocaba y que seguramente muchos estaban orando para que eso sucediera. Pero desde lo personal, yo sentí que le estaba dando un trompazo al diablo. ¡Wow! Y vino el toque de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y era emocionante. Yo casi me pongo a llorar, y ahora que lo recuerdo, y era tan emocionante ver allí los directores electorales en cada mesa, que traían las urnas, todo con protocolos, eran las urnas todas selladas, las abrían, estaban los fiscales, controladores de todos los partidos, y algunos querían, dice, bueno, ¿puedo chequear mis votos? No, solamente los de más valores. Y en todas las mesas, más valores, y comenzaban con la lapicera roja. Decía la plancha 0, y comenzaban, guardaban todo, mostraban la urna. Te lo digo así, esto fue extraordinario. Abrían la urna con supervisor, vaciaban todas las boletas, mostraban que no quedaba ninguna, la mostraban ahí para todos los que éramos testigos. ¿Ve? Y como algunos, cuando en las mesas que yo pasaba, decían, él es de más valor. Yo digo, no, yo no soy, yo soy pastor. ¿Ves que no queda ninguna? Agarraban todas las demás. Imagínate, los partidos mayoritarios hacían un bollo con todas las demás boletas y lo volvían a meter
partidito político de Morondanga, que nunca tuvo fiscales suficiente. Y comenzaba, lo ponía en la mesa y dice, bueno, ¿alguien chequea? Decía, 1, 2, 3, 4. Y los demás partidos notaban 10. Así que en un momento pasamos por la mesa, ni daba tiempo. Y esta misma, lo mismo de los otros partidos decían, más valores, acá hay 15, más valores, acá hay 15 votos más. Ellos mismos, había una presencia. Y miren, hay cosas que no se pueden decir, pero alguien, una autoridad del juzgado, pasó y dijo, ustedes van a terminar haciendo que toda esta gente se haga evangélica. Ustedes cambiaron el clima. Son palabras de autoridades. Cambiaron el clima del lugar. Y hubo muchas frasecitas así como estas. Y finalmente iban contando los cómputos. Cuando llegaron a 900 y algo de urnas en 2 días, era un parto. El juez dice, ya han pasado la barrera del 1,5 y la tendencia es irreversible, no va a bajar. Así que declaro el cierre de urnas, cierre del escrutinio final y pasan a las elecciones generales. Ahora, no estamos hablando de un partido político, entiéndame bien. Estamos hablando, y yo quiero ser enfático a todos los que nos están viendo, el 14 de noviembre necesitamos no fiscales para un partido, necesitamos fiscales para la nación. Hombres y mujeres que estén así haciendo guerra espiritual, dando testimonio de la verdad, para cambiar el ambiente, para poner la presencia de Dios, el aroma de Cristo durante un proceso tan corrupto y tan sucio y tan enfrentado unos con otros como es la fiscalización en el día de la votación. Así que necesitamos hombres y mujeres que estén ahí, no para ver los votos de un solo partido, sino para cubrir en transparencia, con un espíritu de transparencia, de justicia, y mirar para que los votos sean transparentes, no importa de qué partido sean. Amén. Esto es muy importante. Claro, no hay atractivo en ser fiscales. Parece que no fuera atractivo. Son nuevos campos de pelea espiritual. Que decíamos, no, estamos como Pedro cuando estaba en la azotea orando. Estaba orando. Y Dios le manda la visión de los animales, de los cuadrúpedos, y le dice, mata y come. Y Pedro, sabiendo que era Dios, le dice, Señor, no. Porque nunca antes he comido comida inmunda. Y la visión vino 1, 2, 3 veces, hasta le mandaron un remis, un Uber, para que a ver si le abría la cabeza a Pedro para finalmente ir a la casa de Cornelio. Y este es el tiempo donde Dios nos está mostrando nuevos escenarios de batalla espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades. En medio de la corrupción, en medio de la injusticia, en medio del abuso sexual, en medio de todo lo que vemos de esta fuerza de ocupación diabólica. Señor, soy tu pueblo y me diste armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Este es un tiempo de guerra. Y aunque a veces nos desanimamos porque vemos que las fuerzas de ocupación ocupan demasiado, nosotros sabemos que la batalla es nuestra, que estamos del lado que gana, como tantas veces lo decimos en las predicaciones. Y este pequeño testimonio, que otra vez no es que un partido político, unos candidatos entren, sino que los votos estaban ahí, y saben, no eran 6.500, y eso que no se abrieron todas las urnas, fueron 10.500 votos que estaban ahí y se encontraron. Digo, Señor, ¿cuántas veces habrá pasado esto con otros partidos? Señor, que se han robado urnas, y esto trae juicio de Dios sobre una nación. El diablo dice, ahora se amplía mi fuerza de ocupación, no solamente por un escrutinio, por eso y por tantas situaciones que vemos en nuestro alrededor cada día, que no tienen que ver con tal o cual partido político, tal o cual gobierno de turno, no, tienen que ver con esas fortalezas del enemigo contra las cuales nosotros tenemos que luchar y arremangarnos. Te adoro a ti, Señor, y peleo contra el enemigo.
Y oro por aquellos que están cometiendo atrocidades, los que viven escondidos en sus iniquidades. Oro por aquellos y reprendo toda obra de engaño del diablo sobre sus vidas. No oramos solamente para que mejoren los resultados y Argentina esté mejor, cada nación esté mejor. Nosotros oramos para que se manifieste la gloria de Dios. Y hay momentos que son procesos, hay partos. Con esta hermana estamos diciendo, bueno, esto es como cruzar el Mar Rojo, porque se estiraba todo, ¿no? Las votaciones, el recuento. Digo, bueno, parece que este Mar Rojo es muy ancho para cruzar. No se termina más. Pero yo quiero animarte y desafiarnos a que en este tiempo podamos tomar una actitud de batalla espiritual. Que estamos luchando contra fuerzas del enemigo. Que el Señor está poniendo delante nuestro nuevos escenarios de batalla. Que hay sí fuerzas de ocupación, pero el reino es del Señor. Y en algún momento estas fuerzas de ocupación van a retroceder y están retrocediendo. Y otra vez, no lo digo por una cuestión simplemente de algo de elecciones, pero sí que también es un escenario. Digo, Señor, si ese día, hoy un pastor me dijo, ¿sabes qué voy a hacer yo el 14 de noviembre, domingo? El culto ese fin de semana lo paso para el sábado. Y le voy a pedir a todos los hermanos que vayan como fiscales. Fiscales para que haya transparencia, no para defender a ningún partido. Para que la gloria del Señor y la presencia y la verdad y la transparencia se manifiesten en un momento tan clave para el país. Y yo le dije, amén, amén, qué maravilloso. Así que él ya está juntando de su propia iglesia 150 fiscales. 150 fiscales. Y lo va a enviar como misioneros a un campo de misión, al acto leccionario. Y esto me va. Imagínate ahí orando por los candidatos, orando por los demás fiscales, que en vez de comerse, arrancarse unos contra otros, como en muchos lugares están, y se esconde y te rompe la boleta y te vacían acá, todo eso que lo único que hace es darle espacio al diablo en la vida de una nación. Hay paz, hay transparencia, hay actos de justicia, está la presencia de Dios. El solo hecho de la presencia del pueblo de Dios cambia el ambiente de tinieblas a luz. Y el nombre del Señor es glorificado. Por eso, cuando el diablo provocó a Jesús, a ver, demostrar quién sos, en medio de la necesidad, transformar las piedras en pan, si eres el Hijo de Dios. Lo quiso atacar también con el poder religioso, aún queriendo usar la palabra del Señor. Pero después le dije, mirá, esto es mío. Yo tengo la ocupación sobre el poder de los países. Si te postrás y me adorás, te lo doy. Y nosotros se lo estamos arrebatando porque somos los que adoran en espíritu y en verdad. Y el diablo tiene que comenzar a soltar su mano. En todos los ámbitos, en cualquier esfera de la sociedad, en cualquier lugar físico de nuestros barrios. Señor, 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 levántate y sean esparcidos tus enemigos. Pongámonos en pie, por favor. Este es un llamado a hombres y mujeres que, aunque se sientan en debilidad, saben que pueden ver el poder sobrenatural de Dios. Si yo hubiera sido Gedeón, me hubiera desanimado tanto cuando tenía que enfrentar a 135.000 madianitas y tenía unos 30.000 por ahí, y el Señor me dice, no, es demasiado. ¿Cómo es demasiado? Y después menos todavía. Ese proceso de debilidad, de despojo, donde no había atajo, había un obrar de Dios.
Y lo dejó con 3 grupitos de 100, 300 en total. Con una tinaja, una vasija, una antorcha y una trompetita, cada uno. Dijeron, tirar y nada más. Yo voy a ser honesto. Wow. No es por lo que sabemos, no es por lo que tenemos, no es por nuestras propias fuerzas, es por nuestra adoración, por nuestra rendición al Señor. Y en el poder de su fuerza nos enfrentamos a esos principados y potestades. Los principados que están en las regiones, áreas geográficas, ciudades y países. Las potestades que están sobre las áreas de la sociedad, las artes, la ciencia, la educación, gobierno. Por eso cuando usted cruza el charco y va a Montevideo, es otro clima totalmente distinto. O va del norte al sur, es otro. Y no es solamente que hay montaña, hay algo, hay ambientes diferentes. Hay diferentes potestades que trabajan en las geografías. Y uno dice, ¿por qué en esta ciudad esto prospera y acá todo el mundo hay un montón de suicidios? ¿Y por qué acá y acá no? ¿Y por qué? Porque hay diferentes principados y potestades interviniendo. Y hay un pueblo que se tiene que levantar. ¿Por qué aquí hay tanta idolatría? ¿Por qué una ciudad de Buenos Aires tiene el índice más bajo de cristianos de todo el país, la capital federal? La menor cantidad de iglesias, menos de 400 iglesias para 3 millones de habitantes. Y aunque uno ve iglesias numerosas, gran parte, una enorme parte de los que se congregan en iglesias de capital federal no viven en capital. Viven en el conurbano y se congregan en capital. Y uno ve una ciudad tan cruel, tan rebelde, tan soberbia, tanta gente deprimida, tanta gente viviendo sola. ¿Y por qué tanta diferencia? Cuando en el Gran Buenos Aires uno ve que hay 15, 16% de cristianos convertidos, nacidos de nuevo, y en la ciudad de Buenos Aires, si llega al 3,5%, es un montón. ¿Dónde está nuestro campo de batalla? Y aún cuando vemos en nuestra misión lo que ha costado en el mundo establecer comunidades de Jucum en las principales capitales, principales ciudades, tanto Nueva York, Sao Paulo, Londres en su momento, y hubo que pelear. Estamos en el proceso por primera vez en 40 años de Jucum en Hong Kong. Por primera vez comprar la primera propiedad después de 40 años. ¿Por qué es una capital tan influyente para todo el continente asiático? ¿Por qué? Porque hay tremendas batallas que tienen que ser peleadas con gente que se arremanga y que es consciente. No es por la crisis económica, no es por este gobernante, no es por los artistas, es por todo este mundo diabólico que está oprimiendo y encegueciendo la vida de estas naciones. Y nosotros nos tendremos que arremangar y entender de una vez por todas que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes que están en las regiones celestes.